Trabajar con formularios en React puede ser un poco complejo, y es que si te pones a pensarlo, cuando quieres trabajar con un formulario tienes que hacer varios pasos. Por ejemplo, primero que nada tienes que crear la estructura del formulario y después tienes que acceder a los valores del input. Esto normalmente se hace con estado, para que si tú por ejemplo escribes un valor, este valor tú lo puedas tener en el estado y después puedas hacer otra parte muy importante que es validar los campos. Por ejemplo, si una persona viene y aquí en el campo de nombre agrega números, yo quiero que los pueda borrar para corregirlo, pero si agrega números intencionalmente y pasa al siguiente campo, yo quiero mostrarle un mensaje indicándole que el nombre solamente puede contener letras y espacios. Entonces tenemos que encargarnos de la validación, tenemos que encargarnos también de poder mostrarle mensajes de errores. Y todo esto nosotros lo tenemos que programar. Entonces si voy a la parte de arriba y lo corrijo, desaparece. Pero ahora me indica que debajo tengo que poner un correo. Entonces si pongo algo que no es un correo, me va a indicar que el correo solo puede tener letras, números y bueno, ciertos caracteres. Entonces si pongo todos los valores correctos, el mensaje va a desaparecer y cuando yo presiono en enviar, queremos poder tomar los datos, procesarlos y enviar el formulario. Entonces, como puedes ver, son bastantes pasos. Bueno, pues esto con React lo puedes hacer. De hecho, yo tengo un video donde enseño cómo hacerlo desde cero, pero es una tarea que incluye varios pasos y puede ser un poco compleja. Es por eso que tenemos librerías como por ejemplo Formic. Formic es una librería muy popular dentro de React. En mi opinión, creo que es la más popular. Y es una librería que nos va a permitir poder trabajar con formularios de una forma más sencilla. Vamos a tener que simplemente importar Formic y ya no nos vamos a tener que preocupar por el estado de los inputs, ya no tenemos que preocuparnos por cómo vamos a manejar la validación, porque la lógica ya la va a tener Formic, también nos va a dar una forma de mostrar mensajes de error y la verdad es que está bastante bien. Entonces aquí tienes la página de Formic, está muy bien, te recomiendo que entres y la veas. Quiero que veas cómo incluso hasta la NASA utiliza esta librería, Stripe la utiliza, el Ejército de los Estados Unidos, Booking, bueno, hay un montón de empresas que la utilizan y que bueno, la verdad es que está bastante bien. Entonces aquí te dejo la página, pero bueno, sin más que decir, veamos esta guía y aprendamos cómo crear formularios más sencillos con React. Antes de empezar el video, como siempre mencionarte que si no sabes React, probablemente no vas a entender nada de lo que explique en este video. Entonces, si no sabes de React, yo tengo un curso desde cero hasta un nivel avanzado, el cual te recomiendo que le eches un vistazo, porque la verdad es que está bastante bien y vas a aprender todo lo necesario para trabajar con React. Dicho esto, bueno, aquí tengo el formulario que vamos a estar trabajando, el cual es un formulario que te voy a dejar en la descripción para que puedas bajarlo. Aquí tienes el repositorio, simplemente tienes que entrar al código base y tienes que clonarlo o puedes bajar el archivo zip. Y también tienes el código master, que sería el código final del proyecto, por si tienes algún error y quieres compararlo. Entonces, una vez que lo descargas e instalas tu proyecto, aquí vas a tener ya todos los archivos. Como puedes ver, ya tengo la carpeta Node Modules. Esta tú la tienes que instalar con el comando de npm install. Esto seguramente ya lo sabes hacer si sabes trabajar con React. Y dentro de mi carpeta de source tengo estos tres archivos. Tengo mi archivo de index.js, que es el principal que carga nuestra aplicación de React. Tengo unos estilos CSS que ya hice para no tener que trabajar en este video con estilos. Y tengo mi archivo de formulario.js. Entonces la aplicación es esta que tenemos aquí en pantalla. Es una aplicación la cual no tiene validación aún. Y como puedes ver, no sucede nada si presiono en el botón de enviar. Entonces esta es la aplicación que vamos a estar haciendo. Aquí tienes los archivos, tienes como por ejemplo el index.js. Aquí tienes todo lo que estamos cargando, simplemente un div junto con el componente de formulario. El componente de formulario es este, y este es un formulario típico como tú lo trabajarías en React, así que vamos a verlo. Cuando tú quieres trabajar con un formulario en React, normalmente lo que tienes que hacer es trabajar con tu etiqueta de form. Le tienes que poner un onSubmit para que el usuario cuando intente enviar el formulario ejecute una función, y esta función normalmente se le pone de nombre handleSubmit. Entonces la función la tengo aquí en la parte de arriba y sería esta.
Y en esta función, esto es lo que voy a ejecutar cuando el usuario intente enviar el formulario. Entonces, estoy recibiendo el evento del formulario y estoy previniendo el comportamiento por defecto. Y esto es para prevenir que el formulario se envíe, porque primero quiero comprobar los datos. Entonces, aquí dentro de esta función tenemos que comprobar la validación del formulario, tenemos que comprobar que los campos sean correctos y si todo es correcto, entonces enviamos el formulario. Yo aquí en este caso, bueno, simplemente puse un console log. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para enviar el formulario. Pero no solo eso, dentro de nuestro formulario, normalmente lo que tenemos que hacer es poner obviamente nuestro input, pero los formularios en React funcionan de esta forma. Al input le tenemos que poner un valor que va a ser un estado. Va a ser un estado como en este caso input nombre. Entonces yo en la parte de arriba aquí tengo dos estados porque tengo dos inputs. Tengo el input nombre y tengo el input correo. Entonces aquí es donde las cosas ya empiezan a ser un poco complejas porque vas a tener que poner un estado por cada input porque aquí vas a guardar los valores del input nombre y si lo quieres cambiar pues aquí tienes esta función. Entonces tienes los estados del nombre, del correo y si tienes más valores pues vas a necesitar tener más estados. A lo mejor esto tú lo puedes programar de una forma inteligente para que solamente utilice un estado, pero bueno, estamos utilizando estado. Es algo que la verdad es que puede ser un poco incómodo. Entonces, con esta librería de Formic vamos a evitar trabajar con estados de esta forma. Entonces, como puedes ver en nuestro input de nombre teníamos el onChange para que el usuario cuando presione una tecla dentro del input ejecute esta función que se llama handle input nombre y esta función lo que hace es que a su vez va a cambiar el estado y le va a poner el valor del input. Entonces, como puedes ver es un poco incómodo este proceso. Una vez que trabajas con React, bueno, pues te acostumbras y lo haces de esta forma, pero es incómodo y con Formic lo vamos a solucionar. Entonces yo tenía este formulario solamente de ejemplo para que tú veas cómo se hacen las cosas, pero vamos a importar Formic y vamos a ver cómo se hace de la forma más sencilla. Bueno, pues lo primero que queremos hacer es limpiar todo este desastre. Entonces vamos a empezar porque queremos eliminar el estado, así que lo voy a borrar. La función de handle submit la voy a borrar porque quiero manejarlo de otra forma. Las funciones para cambiar el estado las vamos a borrar porque ya no nos interesan. Y tenemos aquí todo el formulario. Entonces, de hecho, yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el formulario y lo voy a borrar para agregarlo desde cero para que tú veas cómo se hace. Y aquí también nuestro useState lo voy a borrar. Y entonces nuestro proyecto nos va a quedar de esta forma. Como puedes ver, es un proyecto vacío. Solamente estamos importando React. Tenemos nuestro componente de formulario y aquí estamos devolviendo un fragmento vacío. Así que bueno, si voy a mi página, aquí si actualizo, vas a poder ver cómo está vacía. Entonces, perfecto, vamos a empezar. Lo primero que queremos hacer es ver cómo se agrega un formulario. Bueno, pues para agregar un formulario simplemente lo haces con la etiqueta de form como lo harías normalmente. Tú aquí le puedes poner un action si quieres, es opcional, pero en este caso no es necesario, así que lo voy a borrar. Y dentro del formulario tenemos que agregar, por ejemplo, un label donde le vamos a indicar para qué elemento queremos que sea label. Por ejemplo, para el nombre. Y aquí le ponemos su texto que va a ser visible, que es nombre. Después debajo vamos a agregar un input que va a ser de tipo texto. Le tenemos que poner un ID que va a corresponder con este HTML4 que teníamos arriba. También le tenemos que poner un name que va a ser nombre. Y este name va a ser muy importante para Formic porque Formic va a identificar todos los inputs con este name. Así que este name lo tienes que poner siempre. También puedes poner un placeholder, por ejemplo, para ponerle, supongamos, John Doe de texto, que sería como un ejemplo de lo que el usuario tiene que poner. Y esto sería el formulario básico. Ahora, tú a lo mejor quieres tener el input de nombre y el de correo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agregar un div y el label y el input los voy a poner dentro del div. Y ahora lo que voy a hacer es que este div simplemente lo voy a duplicar para aquí debajo tener ahora el correo. Aquí también le pongo correo. El ID y el name lo cambio por correo. Y obviamente aquí el placeholder pues le vamos a poner correo@correo.com, supongamos. Tú aquí también en el input de tipo text tendrías que ponerle de tipo email para que tu navegador web le agregue una validación adicional.
pero yo en este caso quiero que el navegador me deje en paz para poder grabar el video sin problemas, así que le voy a quitar el email, pero tú deberías de ponerlo. Y ya por último, todo formulario pues tiene que tener un botón que sería de tipo Submit para poder enviar los valores. Y entonces de esta forma, si voy a mi página, aquí tendría ya mi formulario. Para darle estilos, los estilos CSS yo aquí ya los tengo. Son estilos muy básicos, pero básicamente le tengo que poner la clase de formulario. Entonces a mi formulario le pongo su class name, que sería formulario. Y entonces si guardo y en mi página voy, como puedes ver, ahí está, ya tiene los estilos. Seguramente te estás preguntando, ¿este archivo de index dónde lo cargué? Bueno, pues este archivo de estilos lo cargué desde el index. Aquí lo tengo. Así que bueno, tú ya no te tienes que preocupar por eso. Solamente tienes que preocuparte por este archivo. Entonces tenemos el formulario básico, pero ahora viene la parte interesante. ¿Cómo podemos nosotros validar estos valores? Bueno, pues para empezar, para validar los valores, tenemos que obtener el valor del input. ¿Cómo obtenemos el valor? Bueno, pues con React normalmente lo haríamos con estado, pero ahora con Formic va a ser diferente. Entonces, el paso número 1 es instalar Formic. Entonces, te vas a ir a la documentación de Formic, simplemente a la página que tienes en la descripción. Te vas aquí a documentación y aquí a la derecha tienes instalación y tienes para instalar con npm o con yarn. Entonces simplemente copias el comando, te vas a tu consola, paras la ejecución con control C en caso de que la tuvieras corriendo tu aplicación, pegas el comando y simplemente vas a darle un enter. Ahora, si te marca un error es porque yo en este caso cometí un error, y es que en el archivo de package.json yo aquí en el name le puse Formic. Entonces yo detrás de cámaras le tuve que cambiar a tutorial-formic. Si tú le pones Formic te va a marcar un error porque te va a decir, oye, estás intentando instalar el paquete Formic en un proyecto que tiene el mismo nombre. Así que bueno, tienes que cambiarle aquí el nombre. Esto fue un error mío y que bueno, de esta forma vas a corregir. Y entonces ya cuando instalas, simplemente pones npm audit fix, que es el comando que aquí te está mostrando para arreglar unos pequeños problemas de vulnerabilidad que va, o más bien que tienen algunos paquetes. Entonces solamente ejecutas ese comando, tarda un poco, ahí está. Ejecutamos ahora el comando de npm run start para otra vez correr nuestra aplicación. Me va a decir que si quiero correrla en otro puerto, porque como ya tenía otras aplicaciones de React abiertas, pues me dice que si quiero utilizar otro puerto. Pero bueno, aquí ya lo tenemos, ya está, ya tenemos instalado Formic. Otra vez en tu archivo de package.json puedes comprobar que aquí lo tengas instalado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importarlo. Para importar Formic simplemente vamos a la parte de arriba de nuestro proyecto y le decimos que queremos importar Formic. Y aquí, bueno, Visual Studio Code ya se adelantó un poco y me autocompletó el resto. Y esto es lo más importante, porque este es un componente que nosotros tenemos que utilizar para encerrar nuestro formulario. Entonces aquí lo vamos a llamamos Formic de esta forma, y el formulario que aquí teníamos lo vamos a poner dentro. Me tiene que quedar de esta forma. Ahora aquí todavía no acabamos. Lo vamos a hacer así, pero tenemos que trabajar con lo que se le conoce como renderer prop. Esto significa que aquí dentro de Formic vamos a poner nuestras llaves y vamos a ponerle una función que va a ser de esta forma. Esta función quiero que me retorne código JSX, así que aquí voy a poner paréntesis y dentro voy a poner ahora sí todo el formulario de esta forma. Esta es una estructura que a lo mejor te parece nueva, pero es una estructura de React, se llama renderer prop y esto significa que nosotros vamos a renderizar este formulario, pero lo interesante es que como lo estamos pasando dentro de una función, a esta función que nosotros aquí tenemos le podemos inyectar valores de Formic y esto va a ser fantástico. Por ejemplo, ahora mismo tenemos nuestro formulario y si voy a mi página, como puedes ver, todo funciona bien. Si voy a la consola no tengo errores, pero supongamos que yo quiero darle al botón de enviar y que envíe los valores. Ahorita vamos a trabajar con la validación, pero de momento queremos enviar el formulario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con Formic tenemos que hacerlo de esta forma. Primero que nada tenemos que ir a nuestra etiqueta o a nuestro componente y aquí le tenemos que poner un valor que sería el de onSubmit. OnSubmit es una propiedad a la cual nosotros le tenemos que poner una función.
de esta forma. Entonces le pones la función y aquí está. Y esta función es la que va a ejecutar cuando el formulario le presionemos en el botón de enviar. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, un console log que diga formulario enviado. Y vamos a ver si funciona. Voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a abrir mi consola. Entonces en mi página abro la consola, voy a presionar en enviar y como puedes ver me está refrescando la página e incluso aquí me pone lo que sería estos valores porque estoy intentando enviar el formulario a una dirección, pero nosotros no queremos que pase esto. Entonces esto significa que todavía no lo estamos haciendo bien y esto es porque todavía nos falta un paso. Tenemos que ponerle aquí la función que queremos ejecutar cuando el formulario se vaya a enviar, pero recuerda que aquí teníamos el formulario dentro de una función. A esta función le podemos inyectar información y uno de esos valores que nosotros podemos inyectar va a ser una función que se va a llamar handleSubmit. De esta forma, esta función es una función de Formic y que se va a encargar de enviar el formulario. Y esta función simplemente a tu formulario, puede ser después de la clase, simplemente le vas a poner onSubmit. Quiero que me ejecutes esta función de handleSubmit. Así que vamos a comprobar. Entonces en mi página voy a presionar en enviar y como puedes ver otra vez me envió. Significa que tengo algo mal. Claro, y es que se me olvidó algo muy importante. Esto que nosotros tenemos aquí son las propiedades del formulario. De hecho, tú le puedes poner props como propiedades. Dentro de tu formulario puedes poner llaves y puedes poner un console log con las propiedades. Entonces, si yo hago esto, si voy a mi página y actualizo, bueno, aquí me va a decir que handleSubmit ya no existe, así que de momento lo voy a dejar vacío. Y entonces en mi página, ahora como puedes ver, tengo un objeto. Este objeto contiene todas las propiedades de Formic y son propiedades muy importantes. Tenemos la propiedad de values que va a contener los valores del formulario, la propiedad de errores que va a contener errores, propiedad touch y bueno, tenemos un montón de propiedades. Entonces, como puedes ver, están dentro de un objeto. Así que nosotros queremos acceder, por ejemplo, a la de handleSubmit, tendríamos que hacerlo con props.handleSubmit. De esta forma, ahora sí funcionaría. De hecho, para demostrártelo, voy a guardar, voy a mi página, actualizo y ahora cuando presiono en enviar, como puedes ver, ahí está. Se envió el formulario. Aquí me marca un error, pero esto es por otra cosa. Entonces el formulario se envió. Voy a actualizar y bueno, regreso otra vez al formulario. Significa que esta función ya se está ejecutando. Entonces en vez de tener que hacer esto de props.handleSubmit, lo que voy a hacer es que solamente le pongo handleSubmit y le voy a decir de las propiedades que aquí teníamos, quiero extraer de ese objeto handleSubmit y esto lo hacemos deestructurando con ECMAScript 6. De esta forma, así es como va a funcionar. Ahora, todavía no acabamos y es que nosotros tenemos ahora que definir cuáles van a ser los valores de nuestros inputs. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí en Formic nosotros podemos ponerle initial values, que es otra propiedad que nos va a permitir identificar o nos va a permitir indicarle cuáles van a ser los valores iniciales del formulario. Esta propiedad simplemente es un objeto que va a contener, por ejemplo, el nombre, y aquí le puedes poner el nombre que quieras, como por ejemplo Carlos, y correo, que va a ser correo@correo.com, de esta forma. Ahora, estos valores iniciales, si tú vas a tu página y actualizas, no va a haber ningún cambio, pero estos valores iniciales son los que va a tener por defecto tu formulario. Ahora los tenemos que cargar. Entonces, aquí en nuestro input, al final, tenemos que acceder a value para indicarle cuál queremos que sea el valor de nuestro formulario. Pero para esto tenemos que acceder otra vez a las propiedades que le estamos inyectando con Formic y aquí voy a importar ahora la que sería values. Values me va a permitir poder acceder a los valores de nuestro formulario y entonces ahora aquí simplemente voy a acceder a values.nombre. Values, recuerda que era el objeto que aquí teníamos, values.nombre.correo. Ahí está. Y entonces esto que aquí teníamos lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar y en vez de punto nombre le ponemos correo. Y entonces si guardo y ahora voy a mi página, como puedes ver, por defecto ya tenemos Carlos y correo. Si tú no quieres valores, pues simplemente vienes aquí,
eliminas el nombre y eliminas el correo, lo dejas en blanco y por defecto cuando actualizas tu aplicación ya no va a tener estos valores. Y ahora tú aquí de momento, como puedes ver, intento escribir y no puedo. Y eso es porque recuerda que nosotros cuando en React le ponemos el value, tenemos que ponerle una función que queremos ejecutar para cambiar ese valor. Entonces lo que voy a hacer aquí es muy importante. Voy a seleccionar aquí con multicursores lo que sería cada una de mis propiedades, simplemente para presionar un enter para que me quede así. Y simplemente quiero separar cada propiedad en una línea para que se vea un poco mejor. Entonces ya dijimos que teníamos el value, pero tenemos que agregar ahora el onChange. Esta es la función que se va a encargar de cambiar el valor del input. Y esta función se va a llamar handleChange. Pero recuerda, esta función la tenemos que importar porque esta es una función de Formic. Es una función que Formic ya hizo y que nosotros podemos utilizar para cambiar los valores. Así que simplemente aquí importamos handleChange. Y esta misma función la vas a copiar y la vas a pegar aquí debajo. Y entonces en tu página ahora, si intentas escribir, como puedes ver, ya funciona. Entonces aquí lo interesante es lo siguiente. A lo mejor tú me vas a estar preguntando, oye Carlos, pero tengo que ponerle el valor aquí directamente y luego tengo que poner el onChange. Es más o menos lo que yo ya hacía con React, solamente que trabajaba con estado. Y la respuesta es sí, es similar, pero todavía no acabamos. Y es que todo esto se va a poder eliminar. Te voy a mostrar en un momento más cómo se va a poder eliminar esto, pero quiero que aprendas poco a poco cómo es que va funcionando Formic. Entonces, tenemos esta función de Formic que va a permitir cambiar esto. Y también, ya que estamos aquí, tenemos otra función que va a ser importante que se llama onBlur. OnBlur significa que el usuario cuando da un clic al formulario, cuando da un clic fuera, lo que va a hacer es que va a ejecutar una función. Y esa función lo que va a hacer es validar el campo. Entonces, tenemos que ponerle onBlur, handleBlur. Y esta función de handleBlur, por supuesto, pues también la tenemos que importar del objeto de propiedades que aquí teníamos. Y entonces la voy a copiar y la voy a pegar. Y ya está, es lo único que teníamos que hacer. Esto se ve un poco sucio, pero lo vamos a eliminar y lo vamos a limpiar más adelante. Pero de momento en mi página, si actualizo, ya tengo el formulario que está bastante bien. Entonces nosotros ya vimos lo que era la parte de los valores iniciales. Los valores iniciales que teníamos aquí, ya vimos que con esta función podemos enviar el formulario y podemos incluso acceder a los valores. Por ejemplo, te voy a poner aquí el caso. Aquí nosotros podemos acceder a valores, le puedes poner el nombre que quieras y aquí en consola vamos a acceder a valores. Recuerda que este código, esta función se ejecuta en el submit cuando enviamos el formulario. Entonces nos va a hacer un console log con los valores. Vamos a comprobar. Voy a mi formulario, vamos a escribir por ejemplo Carlos, ponemos correo@correo.com, vamos a darle en enviar y como puedes ver me aparece un objeto en el cual yo ahora tengo acceso al nombre, al correo y me dice que el formulario se envió. Aquí lo importante que quiero que veas es que no estamos trabajando con estado ya. No importamos estado en ningún momento. Formic ya se encargó del estado. Si tú quieres acceder a un valor, lo haces aquí con los valores que le pasas dentro de la función y aquí los tienes para hacer absolutamente lo que tú quieras. Si quieres acceder al nombre, pues accedes a valores.nombre, por ejemplo, y entonces cuando presionas en enviar, te aparece Carlos. Entonces, de esa forma es como se acceden a los valores. Ahora, todavía no acabamos. ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, validar el formulario? ¿Cómo se hace? Bueno, pues para esto es que Formic también nos da una propiedad que aquí podemos poner que se llama validate. Validate tiene varias formas de trabajar, pero una de ellas es como hicimos aquí con el onSubmit. Simplemente le pasas una función de esta forma. Dentro de esta función tú tienes acceso a los valores de esta forma y tú aquí puedes comprobar si hay algún error. Por ejemplo, puedes poner un conditional if donde vas a acceder a valores.nombre y tú aquí le puedes poner un condicional. Por ejemplo, yo le voy a decir si no hay ningún nombre dentro de los valores, significa que el usuario no escribió nada. Y entonces yo aquí quiero mostrar un mensaje en consola diciendo por favor ingresa un nombre. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a pegar este texto para no escribirlo.
Y entonces vamos a comprobar. Voy a actualizar el formulario. Tarda un poco porque, bueno, hice algún cambio, pero debería de cargar exactamente la misma página. Y vamos a comprobar. Si no escribo nada, muy importante, si no escribo nada y doy un clic afuera, quiero que veas cómo me dice, por favor ingresa un nombre. Ahí está. Entonces, si escribo algo y doy un clic afuera, no pasa absolutamente nada, no me marca error. ¿Por qué es que cuando yo escribo, aquí como puedes ver ya eliminé, ahora sí me marca esto? ¿Por qué es que a veces me marca el error y a veces no? Bueno, muy importante, cuando cargas tu aplicación por primera vez, no te va a marcar ningún error, porque el usuario todavía no escribe. Pero si el usuario le da un clic y luego le da un clic afuera, este input que aquí tenemos ya lo tocó. El usuario ya tocó el input. Entonces, cuando un usuario toca un input, significa que ya debió haber escrito algo. Y entonces, cuando lo toca es donde ya se ejecuta la validación. Entonces, muy importante, el usuario viene, lo toca y de momento puede escribir, pero si no escribe y después da un clic afuera es cuando ya se hace la validación. Entonces, Formic ya también se encarga de esto. Yo, por ejemplo, tengo un tutorial donde enseño cómo trabajar con formularios dentro de React desde cero. Es un video que te recomiendo bastante porque trabajamos con expresiones regulares y hacemos un formulario muy completo que es este. Y aquí lo interesante es que cuando yo escribo, por ejemplo, una letra, en cada letra estoy ejecutando la validación. Entonces, oye, yo todavía no acabo, le tengo que dar al usuario tiempo para que escriba su nombre. Si le estoy ejecutando la validación con cada letra, pues se va a ver un poco feo. Lo puedes hacer así si quieres, pero lo ideal sería que lo hagamos como Formic, que cuando tú vienes a tu página, si tú escribes Carlos directamente, escribiste todo bien, pero si das un clic afuera, ahora es donde se ejecuta la validación. Para eso es que nosotros en nuestro input le pusimos el onBlur. El onBlur es una función que cuando hacemos clic afuera del input me va a ejecutar esa validación. Así que bueno, muy importante eso. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí teníamos la validación, pero esta es una validación muy sencilla. Vamos a hacer una validación bien y queremos mostrar un mensaje de error también. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues para esto con Formic, nosotros aquí podemos crear una constante o una variable que se llame errores, que sea de esta forma. Y por cierto, aquí tiene que ser un let porque este objeto puede cambiar. Entonces, tenemos nuestros errores que va a ser un objeto. Y en caso de que nosotros aquí tengamos un error, lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a ese objeto y le vamos a agregar la propiedad de nombre. Y aquí le voy a indicar, por favor, ingresa un nombre. Ahí está, este es el mensaje y es lo único que tienes que hacer. Y ahora después, al final de la validación, lo único es que tienes que hacer un return de los errores. Tienes que devolver este objeto de errores. Y esto es importante porque ahora nosotros dentro de nuestro formulario, aquí podemos extraer lo que sería una variable que se llama errors. Y aquí mucho cuidado porque esta tiene que ser en inglés. Así es como se escribe. Y entonces en errors es un objeto el cual tú puedes poner un console log en pantalla de errors. Por ejemplo, vamos a ver. Yo aquí si guardo, si voy a mi página, voy a actualizar y bueno, aquí es errors con doble R. Entonces vamos a nuestra página. Actualizo, por defecto es un objeto vacío, pero si yo vengo aquí y doy un clic afuera, quiero que veas cómo ahora el objeto tiene el valor de nombre y dice, por favor ingresa un nombre. Entonces con esto ahora podemos mostrar un mensaje de error. Te lo voy a mostrar. Debajo del input nosotros podríamos comprobar y podríamos decirle si errors, recuerda que esto es en inglés, si errors.nombre existe, si tenemos algún valor, entonces quiero que me muestres, por ejemplo, un div. Quiero que me muestres un div con un mensaje de error. Este div le voy a poner el class name que va a ser de error y aquí le vamos a acceder a errors.nombre. Entonces vamos a ver, voy a guardar, voy a mi página, voy a actualizar y de momento no hay nada. Si doy un clic afuera, ahí está, me aparece el mensaje de error. Pero aquí lo importante es que cuando yo escriba estos errores, quiero que me los muestre aquí debajo. Quiero que me los muestre y solamente compruebo si el objeto
de errores tiene la propiedad nombre, significa que hay un error. Y entonces si hay un error muestro el div. Y va a ser de esta forma. Y podemos hacer lo mismo para el correo. Entonces esta línea la voy a copiar y simplemente debajo del input la voy a pegar. Y aquí tenemos, en vez de nombre, pues le ponemos obviamente correo. Y aquí también le vamos a poner correo. Ahora vamos a acabar la validación porque esto solamente era el ejemplo. Vamos a hacer una validación en forma. Entonces, quiero comprobar si no hay nombre me ejecutas esto. Pero en caso de que sí haya nombre, para esto ponemos un else if y aquí quiero hacer una comprobación. Entonces para esto yo tengo una expresión regular que voy a estar utilizando. Esta expresión regular yo la saqué de mi otro tutorial donde expliqué cómo se hacen. Te la voy a dejar en la descripción del video para que tú la puedas pegar. Entonces, pegas la expresión regular. Es una expresión regular donde estamos comprobando básicamente lo mismo que teníamos aquí. Tiene que ser un usuario de 4 a 16 dígitos y solamente puede contener números, letras y guión bajo. Es lo que estoy comprobando aquí. Entonces, para esto vamos a ponerle lo que sería test. Para esta expresión regular quiero hacerle una prueba. Quiero comprobarla contra algo. ¿Contra qué? Pues contra valores.nombre. Con valores.nombre accedíamos al campo del input y entonces le voy a comprobar la expresión regular a ver si es correcta. Pero aquí muy importante algo. En este caso estamos comprobando si el nombre, en este caso, contiene letras, números, letras, espacios y guión bajo. Pero yo quiero invertir esto. Para ello le voy a poner el símbolo de exclamación. De esta forma le voy a decir si el test es inválido, es decir, que tiene, por ejemplo, algún número. Entonces aquí es donde quiero mostrar un error, como por ejemplo errores.nombre. Y bueno, ya sabes que aquí le pones el mensaje que tú quieras. Por ejemplo, pues le voy a poner este que diga el nombre solo puede contener letras y espacios. Y bueno, de esta forma validamos el nombre. Vamos a comprobar. Vamos a nuestra página. Y por cierto, aquí debajo este console log lo voy a eliminar para que no me estorbe ya en pantalla. Y vamos a ver nombre. Escribo por ejemplo Carlos. Muy bien. Si doy un clic afuera no me marca ningún error en consola. Y no me marca ningún error aquí. Pero si elimino me dice por favor ingresa un nombre. Ahora si escribo por ejemplo Carlos y agrego un número me va a decir el nombre solamente puede contener letras y espacios. Entonces muy importante con eso. Al correo le hacemos lo mismo, le tenemos que poner su validación. Así que vamos a la parte de arriba. Aquí teníamos esta validación para el nombre. De hecho le voy a poner el comentario de validación nombre. Perfecto. Aquí voy a poner validación correo y esto que aquí tengo lo voy a copiar y lo voy a pegar y entonces ahora queremos validar en este caso que haya correo. Aquí comprobamos si valores.correo no existe, es decir que no hay, si no hay correo. Errores.correo queremos que sea por favor ingresa un correo electrónico. Así que aquí ponemos el mensaje. Y aquí tenemos que poner una expresión regular exactamente igual. Entonces la expresión regular otra vez te la voy a dejar en la descripción para que la puedas copiar y la vas a pegar. Muy importante que la pegues después del símbolo de exclamación y antes del punto test. Justo aquí. Te va a quedar de esta forma. Ahora puedes pausar el video. La puedes escribir a mano si quieres, pero en la descripción la tienes para copiarla. Y esta es una expresión regular para correos electrónicos. Entonces queremos comprobarla contra valores.correo. Y aquí también si hay algún error, pues errores.correo. Y le vamos a indicar aquí el mensaje de que el correo solamente puede tener ciertos valores. El correo solo puede contener letras, números, puntos, guiones y guión bajo, ¿vale? Perfecto. Y ya tenemos la validación, ya acabamos. Si voy a mi página, vamos a comprobar. Si escribo, por ejemplo, Carlos 1, como puedes ver, me aparece aquí lo que sería el mensaje. Si escribo aquí, por ejemplo, correo, un espacio, pues me va a decir, oye, esto está mal. Hasta que lo escriba bien, se corrige. Y aquí también. Ahora, aquí tengo un pequeño problema. Me estoy fijando y es que claro, errores.correo cuando tenemos un valor, de hecho quiero que veas aquí, si yo escribo Carlos, quiero que veas que aquí me está mostrando que por favor ingrese un correo electrónico en lo que sería nuestro correo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto está pasando porque nosotros cuando escribimos
estamos cambiando el estado de los errores y aquí tenemos que se está mostrando automáticamente. Tenemos que cambiarlo un poquito. Entonces, para esto voy a importar aquí en la parte de arriba, después de errors, lo que sería la propiedad de touch de esta forma. Esta propiedad de touch me va a poder identificar, voy a poder saber cuando un elemento del input fue tocado. De hecho, te lo voy a mostrar aquí. Voy a poner mis llaves, voy a poner un console log y voy a acceder a touch de esta forma. Lo puedes poner aquí o lo puedes poner de hecho en la parte de arriba del formulario. Realmente no importa dónde lo pongas. Lo importante es que lo tengas y entonces si voy a mi página y actualizo, tengo un objeto. De momento está vacío. Si yo doy un clic en nombre y luego doy un clic afuera, quiero que veas cómo me aparece dentro del objeto nombre verdadero. Significa que el nombre yo lo toqué. Entonces, solamente quiero mostrar este mensaje de error cuando el nombre yo lo haya tocado. Cuando el usuario haya interactuado con él es cuando lo toca. Entonces, vamos a aprovechar este touch. Así que este console log ya lo voy a quitar, solamente era una demostración. Y aquí en los errores, como pusimos errores.nombre, vamos a hacer algo muy importante. Le voy a decir, quiero acceder a touch.nombre en caso de que exista y en caso de que tengamos un error en el nombre, ahora sí mostramos el mensaje de error. Y vamos a hacer lo mismo para la parte de abajo, para el correo. Entonces, le voy a decir, quiero acceder a touch.correo. Y si también tengo un error en el correo, ahora sí me muestras el mensaje. Vamos a comprobar si esto lo arregla. Voy a actualizar, escribo Carlos. Como puedes ver, abajo ya no me mostró el error. Si escribo un error, si escribo cosas mal, no me va a decir nada el formulario hasta que yo salga. Porque Formic es inteligente para saber, el usuario a lo mejor estaba escribiendo su nombre y sin querer escribió un número, pero luego lo puede borrar. Entonces no le muestro error hasta que dé un clic afuera. Cuando da un clic afuera, significa que el campo ya lo había tocado y ahora sí le vamos a decir que está mal. Entonces si lo corrijo, ahí está. Y el correo igual, si lo toco y doy un clic afuera, ahora sí me dice que ingrese un correo electrónico. Como este campo ya lo toqué, ahora sí, si escribo por ejemplo carlos@pruebas.com, desaparece. Entonces así es como funciona. Y bueno, si elimino los dos campos, ahí está. Entonces ya acabamos la parte de la validación. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos enviar el formulario? Bueno, si yo escribo por ejemplo Carlos y luego por ejemplo prueba.com, si doy en enviar, lo que quiero que haga es que quiero que me envíe el formulario, pero quiero los campos eliminarlos y vamos a ver cómo se hace. Entonces para esto vamos a la parte de arriba, aquí en el OnSubmit. Aquí estoy trabajando con los valores y estos valores tú los puedes utilizar para enviarlos, por ejemplo, a una base de datos, a una API. Puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Pero yo en este caso quiero enviar el formulario y quiero limpiar lo que sería mi formulario. Esto lo hacemos muy sencillo. Simplemente lo hacemos con reset form, de esta forma. Así es como nosotros limpiamos el formulario. Entonces, si voy a mi página, aquí me dice que reset form no está definido, muy importante, y eso es porque le pasamos los valores y luego tenemos que extraer ese valor de reset form. Ahora sí, si lo extraigo, ahí está. Presiono en enviar, me limpia el formulario y el formulario ha sido enviado. Así que perfecto, así es como funciona. Tú aquí normalmente lo que harías es una llamada a una API, te conectas y envías los valores, por ejemplo, que es lo que se suele usar la mayoría del tiempo. Entonces ya nada más lo que quiero hacer es mostrar un pequeño mensaje de éxito aquí en la parte de abajo. Ese mensaje de éxito, ¿cómo se hace? Bueno, pues vamos abajo. Aquí tenía mi botón y simplemente voy a agregar un pequeño párrafo con la clase de éxito. De esta forma y simplemente le voy a poner un mensaje que diga algo como formulario enviado con éxito. Pero quiero que esto solamente se muestre cuando el formulario ha sido enviado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí es donde viene la parte interesante. Y es que tú no necesitas trabajar todo con Formic. Muchas cosas vas a querer trabajarlas con la forma tradicional de React. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, este elemento es solo un elemento y es un elemento de interfaz.
Al ser un elemento de interfaz, nosotros podemos trabajar con simple estado. Entonces Formic nos va a ayudar para el estado del formulario de los inputs, por ejemplo, de los inputs que tenemos aquí y para la validación. Pero este elemento puede ser un poco, forma parte del formulario, pero esto ya lo podemos manejar con React sin tanto problema. Entonces yo lo voy a hacer mediante un simple estado. Así que aquí simplemente vamos a importar useState y esto es para que veas que tú puedes integrar lo tradicional de React con Formic. Entonces dentro del formulario simplemente agregamos nuestro estado. Yo le voy a llamar formulario enviado. Por lo tanto le vamos a poner cambiar formulario enviado como función para cambiar ese estado. Le ponemos su useState que por defecto va a ser falso. Y aquí tenemos el estado. Entonces por defecto es falso. Entonces voy a copiar el estado. Voy a la parte final. Y aquí voy a encerrar mi párrafo dentro de llaves. Y simplemente voy a preguntar si formulario enviado es verdadero. Entonces quiero que me muestres el párrafo, pero solamente que sea verdadero. Por defecto es falso, así que no se muestra. Entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente en nuestro submit, aquí en esta parte de arriba, mostrarlo, cambiar lo que sería el estado. Entonces simplemente le pongo cambiar formulario enviado, lo cambio a verdadero. Y entonces cuando voy a mi página, si escribo lo que sea, por ejemplo, unos datos ficticios, como sea, ahí está, correo.com. Si doy en enviar, ahí está, como puedes ver, formulario enviado con éxito. Ya nada más como pequeño detalle, quiero que este mensaje desaparezca después de un tiempo. Entonces, esto lo hago muy sencillo. Aquí simplemente vamos a poner un setTimeout, donde dentro ponemos una función y esta función quiero que me ejecute cambiar formulario enviado. Quiero que el valor lo cambie a falso, pero quiero que lo haga después de, por ejemplo, 5 segundos. De esta forma, lo que sería nuestro mensaje va a desaparecer después de 5 segundos. Entonces, vamos a ver, voy a actualizar para hacer la prueba. Ponemos Carlos, correo@correo.com, presionamos en enviar, aparece, 5 segundos después debería desaparecer. Vamos a darle, ahí está, perfecto. Y entonces ya tenemos el formulario reiniciado. Ahora otra cosa importante, Formic también se encarga de que si yo intento presionar el botón de enviar, me va a decir, oye, estos campos están vacíos. Esto es algo genial que también no tienes que preocuparte por programar y que bueno, Formic te permite solucionarlo. Bueno, pues estamos a punto de acabar. Ya vimos todo lo importante de Formic, pero yo te había dicho al inicio del video que íbamos a limpiar un poco los inputs y también de hecho vamos a limpiar este mensaje de error. Entonces esto se puede limpiar más y es que para esto Formic también nos da componentes que nos van a permitir hacer las cosas más sencillas. Entonces aquí tú importas Formic, puedes importar lo que sería el componente de formulario, puedes importar el de field y puedes importar el de error message. Entonces vamos a ver cómo funcionan. El de formulario lo que me va a permitir es que en vez de yo agregar mi etiqueta de formulario de HTML normal y tener que ponerle un submit de esta forma, este onSubmit yo lo puedo eliminar y aquí simplemente le vamos a poner la F en mayúscula para utilizar el componente de Formic. Asegúrate de que al final también la F esté en mayúscula y de esta forma tú ahora te ahorras tener que trabajar aquí con handle submit. Este handle submit tú lo puedes eliminar. De hecho, lo que voy a hacer es que esta línea la voy a duplicar, pero esta línea la voy a comentar para que tú veas cómo era antes. Entonces la voy a dejar aquí. Bueno, de hecho vamos a hacer una cosa. Para que no sea tan sucio el código, vamos a hacer algo muy sencillo. Todo lo que sería este código que aquí tenía, esta prop, la voy a duplicar. Entonces la duplico y la voy a comentar. Entonces tú aquí vas a tener el código comentado del video en la parte de abajo y en la parte de arriba vamos a tener el código actualizado. Entonces mencionamos que queremos aquí trabajar con form y por cierto aquí el handle submit me faltó en la parte de abajo. Entonces onSubmit y te lo voy a poner, ahí está, para que no tengas errores en el código final.
Aquí lo vas a tener y entonces aquí le cambiamos la F a la mayúscula y entonces ya estamos trabajando con este componente, así de simple. ¿Qué pasa si a lo mejor tú quieres trabajar también con el input? ¿Lo podemos reutilizar? Pues podemos a los inputs, en vez de hacer esto que hicimos, porque como puedes ver, onChange, onBlur e incluso el value son básicamente la misma lógica en cada input. Esto los podríamos eliminar. Los eliminas y en vez de trabajar con input, vas a trabajar con lo que sería el componente field. El componente field te va a permitir solamente con el puro nombre poder manejar todo de una forma más sencilla. Ya no tenemos que poner las funciones. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. En vez de pasarle las funciones directamente, trabajamos con el componente field que por defecto y de fondo ya hace toda esa lógica. Vamos a ver incluso si funciona. Voy a mi página, voy a actualizar. Aquí React va a tardar un poco porque como comenté un código, tiene que revisar qué pasó. Y entonces voy a escribir Carlos. Perfecto, si escribo un número me va a decir, oye, solo puede contener letras y espacios. Y entonces como puedes ver funciona, todo funciona perfecto, pero ahora solamente estamos trabajando con este componente que es mucho mejor. ¿Este mensaje de error lo podemos solucionar de otra forma? Sí, pues aquí debajo podemos trabajar con error message de esta forma y le podemos poner en este caso la propiedad de name de cuál es el error que nosotros queremos comprobar. Pues en este caso el del nombre, así que aquí le pongo nombre. Y ahora, ¿qué pasa si hay un error? Bueno, pues quiero renderizar un componente. Esto lo hacemos con component de esta forma. Y aquí en component tú le puedes pasar un componente que quieres renderizar. Recordemos, ¿qué es un componente? Bueno, pues un componente es una función que dentro tiene o que dentro te está retornando JSX. Entonces yo aquí puedo poner directamente una función de esta forma que me retorne código JSX y aquí dentro voy a ponerle este div que ahí yo tenía. Entonces este div lo voy a cortar y aquí simplemente lo voy a pegar y esta línea la voy a eliminar y entonces ya tengo que todo esto lo reutilicé en una línea. Bueno, son 3 líneas de código, pero con el componente de mensaje, que puede ser un poco más limpio de entender. Este es el componente de mensaje de error, así de simple. Tú esto lo puedes acortar incluso a una línea de código sin ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, a mí no me gusta tener este scroll, pero lo puedes dejar así sin ningún problema. Entonces, este error de mensaje lo puedes copiar, te vas aquí abajo, este lo puedes borrar, pegas este otro y simplemente indicas. Bueno, pues le tenemos que poner correo y aquí también nos aseguramos de errores.correo, que es el mensaje que vamos a mostrar. Y entonces, si voy a mi página, vamos a ver, voy a actualizar, voy a escribir algo que esté mal, me muestra el mensaje de error. Y bueno, ahí está, así es como funciona. Ahora, seguramente me has de estar preguntando, bueno, trabajamos con inputs, pero también se puede trabajar con select box, se puede trabajar con radio buttons, se puede trabajar con text area. Pues sí, con Formic puedes trabajar con lo que quieras, con este componente de tipo field. Te lo voy a demostrar. Entonces aquí debajo de mi código voy a agregar otro div donde vamos a simplemente agregar, por ejemplo, un select. Si quieres agregar un select, utilizas el campo de field de esta forma, pero vamos a la etiqueta cerrarla ahora así. La cerramos de esta otra forma. Aquí le ponemos el name, que va a ser, supongamos que queremos pedirle el país al usuario, y le vamos a poner el atributo de asSelect para que este comportamiento, o más bien este field, se comporte como un select. Y aquí dentro lo único que tienes que hacer es poner tus opciones. Por ejemplo, México, aquí le ponemos México y la duplicas. Por ejemplo, para tener ahora España y tener ahora Argentina. Y ahí está. Y esto va a ser un select. Entonces si guardo y voy a mi página, tengo un select. Y para acceder a los valores de este elemento es exactamente igual como lo haríamos anteriormente con el name. Simplemente en la parte de arriba, aquí en donde sería tu submit, aquí en valores accederías a valores.país. Así como accedemos a valores.nombre, pues accedes a valores.país para obtener el valor. Y por cierto, me estoy dando cuenta de que como aquí en el campo ya no trabajamos con values, aquí Visual Studio Code me dice, oye, estos valores no los utilizas. Bueno, pues como no los utilizo,
los puedo borrar y como puedes ver tu código es mucho más limpio. No tienes que preocuparte por más cosas. De hecho, este de errores en alguna parte lo tengo, pero este de errores también en teoría debería de borrarlo porque realmente no lo estoy utilizando. Entonces, bueno, sí, aquí me lo está pidiendo. En alguna parte de mi código lo tengo mal seguramente, pero bueno, claro, es que aquí lo utilizo. Bueno, pues errores sí que lo vamos a dejar, pero bueno, no pasa nada. Entonces tenemos ya lo que era nuestro select. Vamos a agregar otro div para mostrarte cómo se agregan, por ejemplo, radio buttons. Para esto simplemente agregas un label. Este label no le vamos a poner nada y dentro vamos a agregar nuestro field de esta forma. Pero ahora aquí le vamos a decir que sea de tipo radio para que sea un radio button. Le ponemos un name como por ejemplo sexo, le ponemos su value, supongamos hombre y aquí al final le voy a poner hombre. Y entonces este label lo duplico y aquí simplemente le cambiamos por mujer y aquí también mujer. Y entonces si voy a mi página, tengo mis radio buttons y funciona exactamente igual. Tenemos el name y con el name podemos acceder a los valores de estos radio buttons. Entonces, ¿qué pasa si quiero agregar ahora un text area? Pues igual, voy a agregar un div. Aquí agregamos otra vez nuestra etiqueta de field. Le ponemos su name, supongamos que sea mensaje. Y ahora aquí en el as le ponemos text area. No te olvides de cerrar tu etiqueta. Le puedes poner también, por supuesto, un placeholder que diga mensaje. Y entonces si guardas y vas a tu página, aquí tienes tu text area de mensaje. Entonces, como puedes ver, esta librería es fantástica. Entonces, en resumen, la forma final de trabajar con Formic es simplemente la siguiente. Primero que nada, importas Formic, importas tus componentes de formulario, de field para los inputs y de mensaje de error y simplemente llamas Formic. Formic, este no es el formulario, es el contenedor del formulario, el cual va a tener la propiedad de valores iniciales. Tiene la función de validate, que es la función que se va a ejecutar para validar el formulario, la función de onSubmit para validar o más bien para enviar el formulario, y luego dentro tenemos un renderer prop. Esta parte puede ser un poquito confusa al inicio, pero suele ser un poco más avanzada en React, pero bueno, se hace así. Es una función que va dentro del componente de Formic y que nos permite inyectar la información, como por ejemplo los errores. Dentro tenemos nuestra etiqueta de form, que ya se va a encargar de enviar el formulario. Tenemos los divs con su label, tenemos su field, que sería el input, junto con su mensaje de error, y tenemos lo mismo para el correo. Y lo mismo para el select, radio buttons y el text area. Así que bueno, eso ha sido todo por esta guía de Formic. Es una guía muy completa, como puedes ver. Espero que te sirva. Te recomiendo que te tomes un descanso después de este video. Pero después de ese descanso, entres a la documentación de Formic, que está bastante bien. Aquí tiene muchos tutoriales. Yo te recomiendo que veas el tutorial porque hay algunas cosas que explica de una forma diferente. Por ejemplo, Formic lo puedes utilizar con hooks. Entonces, este tutorial te enseña desde hooks. Yo no los utilicé porque los veo innecesarios, pero en este tutorial de la página te los explican desde cero y van avanzando poco a poco para que vayas entendiendo cómo funciona todo Formic. Aquí tienes la documentación. La verdad es que es muy cortita. Tienes aquí todas las etiquetas que utilizamos para que, bueno, las puedas ver. Y bueno, sin más que decir, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor dale manita arriba, suscríbete para más tutoriales. En verdad lo aprecio mucho todo el apoyo que me dan. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.